mayo de 1977, Colleen Stan, una joven de 20 años, salió de su casa en Oregon, donde vivía con su padre, su madrastra y sus hermanas. Su destino, Riverside, California. Quería visitar de sorpresa a una amiga suya por su cumpleaños. Cuando se disponía a salir, su carro no quiso funcionar. No tenía dinero para un autobús, pero realmente quería ver a su amiga. Decidió entonces comenzar una aventura y hacer hitchhiking o autostop, una práctica bastante común entre jóvenes viajeros durante los 70 y en la que Colleen tenía experiencia. Tomó sus cosas y comenzó su camino. En menos de lo que esperaba, se encontraba en la carretera de Red Bluff, California. Era una chica precavida, no aceptaba aventón de cualquiera que se detuviera a su señal. Evitaba abordar vehículos con hombres solitarios o personas de apariencia sospechosa. Pero entonces se detuvo a su lado un Dodge Colt azul. A bordo iba una pareja joven y una bebé de menos de un año. Se presentaron como Cameron y Janice Hooker. El matrimonio se comportó muy amable y cordial. Colleen no se lo pensó dos veces y abordó el vehículo, sentándose en la parte trasera. Comenzaron entonces a conducir por la carretera. Entre pláticas dispersas, la joven Colleen no tenía idea de que estaba a punto de pasar 7 años de completo horror, atrapada como esclava en una casa, donde pasaría la mayor parte del tiempo encerrada en una caja. Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Espero que te encuentres bien. En esta ocasión vuelve el crimen real, uno de los temas más apreciados por esta audiencia. Es posible que este episodio contenga descripciones de escenas y situaciones un tanto delicadas, así que te recomiendo escuchar con precaución. Pero antes de pasar a la historia, como cada semana, te recuerdo que la mejor manera de apoyar este proyecto es calificando el podcast con 5 estrellas en Spotify o suscribiéndote a mi canal en YouTube. Asimismo, apreciaría mucho tu follow en mis perfiles de Instagram y TikTok. Los enlaces que necesitas, como ya sabes, están en la descripción. Una de las verdades más intrigantes de la vida es que las apariencias engañan. Muchas veces, las cosas más oscuras se esconden detrás de lo más ordinario. El caso que estás por escuchar sacudió a un país entero y continúa siendo uno de los más escalofriantes. Colleen Stan nació un 31 de diciembre de 1956 en Riverside, California. De su infancia y adolescencia no hay realmente mucha información disponible, pero era la mayor de 3 hermanas y sus papás se divorciaron cuando era niña. Para sus 20 años, Colleen ya había contraído matrimonio y se había divorciado. Según ciertas fuentes, esta fue la razón por la que decidió mudarse a Eugene, Oregon. Las versiones varían. Algunas dicen que vivía con amigos, otras que estaba con su papá, madrastra y hermanas. De cualquier manera, en 1977 su vida daría un giro terrorífico. Colleen quería visitar a una de sus amigas en California y, como mencionamos al principio, optó por llegar hasta ahí pidiendo aventón. El 19 de mayo de 1977 abordó el auto de Cameron y Janice Hooker, una pareja que viajaba con su bebé en Red Bluff, California. Mientras conducían, según los registros, Colleen comenzó a notar que Cameron la miraba constantemente desde el retrovisor, lo cual la ponía incómoda. Se detuvieron en una gasolinera donde Colleen bajó del carro para utilizar el baño. Mientras esto ocurría, relataría en el futuro, una voz en su interior le decía que huyera, que saltara por la ventana de los baños y corriera lo más rápido que pudiera sin mirar ni un segundo atrás. Se convenció de que estaba sobrepensando, así que regresó a bordo del Dodge Colt, pero algo había cambiado. Ahora, en la parte trasera había una extraña caja de madera con manijas a los lados y un agujero redondo en la parte inferior. No estaba ahí antes. Los Hooker reanudaron el camino y le dijeron que si no tenía problema en detenerse en unas cavernas muy famosas que siempre habían querido visitar. Colleen no tuvo realmente más opción que aceptar.
A fin de cuentas, ella era la pasajera y le estaban haciendo un gran favor al llevarla hasta Riverside. Condujeron por poco más de 1 kilómetro. Entonces Cameron tomó un camino fuera de la carretera hasta que estuvieron en un lugar apartado. No había ningunas cavernas a la vista. En eso, como siguiendo un plan, Janice salió del auto con la bebé en brazos y se alejó. Antes de que pudiera reaccionar, Cameron se había abalanzado sobre Colleen con un cuchillo. Poniéndoselo en la garganta, la sometió y le vendó los ojos. Luego se enteró del propósito de aquella caja de madera. Era un artefacto diseñado para aislar sus gritos. Se la colocó alrededor del cuello y la cerró, dejándola casi sin respirar. El interior estaba forrado con alfombra. Era muy pesada, de más de 10 kilos. La ató de manos y pies. Después le ordenó recostarse en el asiento trasero y no mover un músculo, lo cual le hubiera resultado casi imposible de todas formas. Janice y la bebé subieron de nuevo al carro y Cameron arrancó. Colleen, aterrada, se encontraba inmóvil, sintiendo cómo conducían por un camino de varias curvas. Llegaron entonces al 1140 de la calle Oak en Red Bluff. Procurando que no hubiera vecinos entrometidos, Cameron la sacó del auto, le quitó la caja de la cabeza, pero Colleen seguía vendada, y la metió a la casa. La hizo bajar al sótano, donde la obligó a subir a una hielera. Esto para que sus brazos alcanzaran una viga que había instalado en el techo. Ató sus muñecas y luego, con una patada, quitó la hielera para que la chica quedara pendiendo. Entonces la desvistió por completo. Acto seguido, comenzó a azotar a Colleen con un látigo, tormento que se prolongó por un rato, entre sus gritos y las órdenes de Cameron porque se callara. De repente, el sujeto se fue, subió a la casa y minutos después regresó acompañado de su esposa. Entonces, la pareja tuvo relaciones justo ahí, en una mesa, debajo de Colleen que seguía pendiendo del techo. Cuando terminaron, dejaron a la chica ahí por otro rato. Luego, Cameron bajó, la desató y le puso de nuevo la caja en la cabeza. Entonces la llevó arriba, donde con todo y caja la obligó a entrar en otra caja de madera, como un ataúd, la cual sería su hogar durante su cautiverio. Este artefacto solo tenía 2 pequeños agujeros por los que apenas podía respirar, además de obligarla a permanecer todo el tiempo en la misma posición. Esta caja iba debajo de la cama de agua donde Cameron y Janice dormían. Aquella fue su primer noche de tormento, una que serviría como ejemplo de lo que venía, abusos que solo aumentarían con el paso del tiempo. Cameron Hooker nació el 5 de noviembre de 1953 en un sitio llamado Alturas, en California. Su familia, sin embargo, solía mudarse constantemente. De la infancia de Hooker no se sabe gran cosa. Tampoco destaca ningún tipo de experiencias, abusos o incidentes que expliquen de manera directa su comportamiento. Eso sí, según declaraciones de conocidos, su personalidad comenzó a cambiar en 1969, cuando la familia se instaló en Red Bluff. A sus 16 años, como muchos y muchas adolescentes, Cameron tuvo un despertar sexual, pero este fue bastante peculiar, ya que comenzó a coleccionar revistas para adultos con contenido BDSM. Ahora, el BDSM es una práctica muy popular y mucho más común de lo que se piensa, que consiste en recrear escenarios de castigos, disciplina o tortura con fines eróticos. Tengo entendido que existe toda una comunidad relacionada a esta práctica, y siempre se hace hincapié en hacerlo de manera segura y que todo sea 100% consensuado. Lamentablemente, este no era el caso de Cameron. Él estaba obsesionado con la dominación y la humillación involuntaria. En 1972 se graduó de la preparatoria y desde entonces trabajó en un aserradero de la compañía Diamond International Lumber Mill. En esa época conoció a Janice, una jovencita de 15 años con una vida familiar complicada. De acuerdo con lo que investigué, la familia de Janice era muy estricta y religiosa, infligiendo abusos en ella tanto físicos como emocionales. Pues bien, según las fuentes que leí, Cameron se comportó como un desgraciado desde la primera cita que tuvieron. Llevó a Janice al bosque, la desnudó, la ató a un árbol y la golpeó con un látigo.
Para esto, te recuerdo, él tenía 19 años y Janice tan solo 15. La pobre chica, insegura y temerosa, simplemente se sometía a estos tratos, pero ella no lo disfrutaba. Con todo y de manera irónica, la familia de Janice condonó el matrimonio de ambos y se casaron en 1975. A partir de entonces, Janice se convirtió en el objeto de las oscuras fantasías de su esposo, quien no se cansaba de golpearla y humillarla. Relató que en una ocasión estuvo a punto de desmayarse, ya que a Cameron le gustaba asfixiarla mientras tenían relaciones. Janice era una persona entrenada para ser sumisa. Sus padres, tal vez sin saberlo, le habían quitado el autoestima y la autonomía. Por esto, trataba siempre de complacer a su esposo. A pesar de todo, Cameron no estaba satisfecho. Le dijo a su esposa que su verdadera fantasía era tener una esclava, alguien que raptara totalmente contra su voluntad. Encima, Janice deseaba quedar embarazada. Lo sé, tampoco me explico cómo ni por qué, pero ese era su deseo, su propia fantasía, por así decirlo. Entonces, ambos acordaron que Janice se embarazaría y a cambio le permitiría e incluso asistiría a Cameron a conseguir su objetivo. Un superplus era que, por lo menos, ella ya no sería su saco de boxeo. Eso sí, quedaba prohibido cualquier relación sexual auténtica entre él y la víctima. Durante los meses siguientes, Cameron se dedicó a adaptar el sótano de la casa para servir como cuarto de castigos. Colocó vigas en el techo y una mesa con correas. Por supuesto, todo lo probaba con Janice, quien ya estaba embarazada, por cierto. Pues bien, en 1976 nació su hija, cuyo nombre no pude encontrar de manera oficial, y fue así que el 19 de mayo del 77 salieron para buscar a la nueva esclava de Cameron. Condujeron por un buen rato y entonces se encontraron a Colleen, una chica joven, bonita, pidiendo aventón en la carretera. Era perfecto. La vida de Colleen se redujo a pasar hasta 23 horas en aquella caja bajo la cama, permitiéndole salir únicamente para torturarla o alimentarla, pero generalmente lo primero. Permanecía inmóvil con los ojos vendados. Sus abusos iban desde quedar suspendida de las muñecas por horas hasta severas quemaduras y electroshocks. Era obligada a referirse a Cameron y Janice como sus amos. No se le permitía bañarse ni usar el baño, por lo que vivía en aquella caja en su propia inmundicia. Entretanto, durante las primeras semanas, la familia de Colleen estaba un poco preocupada, ya que no habían escuchado nada de ella en días. Sin embargo, intuyeron que seguramente estaba con sus amigos o que continuaba haciendo autostop de regreso. Eran los 70, la comunicación inmediata no era tan accesible como ahora. Sin embargo, el tiempo seguía pasando y no sabían nada. Entonces viajaron desde Oregon hasta Westwood, California, deteniéndose en varios pueblos en el camino, mostrando la fotografía de su hija. Durante su primer mes cautiva, Colleen perdió más de 10 kilos. Era maltratada todos los días. Una de las torturas más comunes era estirar sus extremidades en una mesa, construida por el mismo Cameron. Pasaron así los meses. En agosto del 77, los Hooker le cedieron su primer privilegio, darse un baño, su primer baño desde su rapto. Como ocurre comúnmente con las víctimas, Colleen había aprendido a ser obediente y sumisa, ya que esto le evitaba peores abusos. Para noviembre comenzaron a permitirle salir de la caja por más tiempo, desnuda por supuesto, con el objetivo de que hiciera labores de la casa. Salvo los 60 minutos que le daban para limpiar, la chica permanecía con los ojos vendados, y por supuesto los abusos no se detuvieron en lo absoluto. Esa era su vida. Cameron la amenazaba constantemente, diciéndole que le haría daño a su familia si gritaba de más, desobedecía o intentaba escapar. En enero de 1978, su captor le reveló un secreto. Él pertenecía a una organización conocida como La Compañía, una especie de sociedad secreta dedicada a capturar mujeres y convertirlas en esclavas alrededor del mundo, con un sistema de vigilancia infalible. Spoiler, esta sociedad realmente no existe.
Durante este periodo, forzó a Colleen a firmar un contrato, en el que se sometía a él por completo y accedía a convertirse en su objeto de placer y diversión. Este contrato se refería a ella como K, seudónimo que Cameron le había asignado, mientras que él era Michael. Janice fungió como testigo durante la firma. Ese mismo año, Cameron, quien hasta entonces había utilizado distintos objetos para abusar de ella, comenzó a forzar a Colleen a tener relaciones, a pesar del supuesto acuerdo con Janice. También se mudaron a una casa móvil en el mismo pueblo, Red Bluff. Ahí, Colleen comenzó a tener más libertades, como salir a correr o trabajar en el jardín. Para esto era 1980. En este punto, Cameron y Janice ya habían tenido a otro bebé, a quien dio a luz en aquella cama de agua, con Colleen debajo en aquella caja de madera. Por supuesto te estarás preguntando cómo mantenían a la chica en secreto, y es que, bueno, realmente no lo hacían. La presentaban como su niñera, tanto a vecinos como a sus hijos. Ella no intentaba escapar, convencida de que la compañía iría tras ella y su familia. En diciembre de 1980, Cameron permitió que llamara a su familia, bajo su supervisión, por supuesto. La hermana de Colleen respondió, impactada, casi escéptica. La chica solo le dijo que estaba feliz y a salvo. Entonces, la llamada finalizó. En marzo de 1981, Cameron llevó a su víctima a visitar a su familia. Imagina el control que tenía sobre ella, que se sentía totalmente confiado para hacer esto. Se presentó como Michael, el prometido de Colleen. Incluso la dejó ahí y volvió por ella al día siguiente. Colleen estaba feliz, no dijo ni una palabra. Podemos ver lo controlada que era en la portada de este episodio. Fotografía tomada durante aquella visita, que la muestra sonriente abrazando a su captor. Pero la familia supo de inmediato que algo andaba mal. Teorizaron que Colleen se había unido a un culto, algo demasiado común en la época, por lo que a pesar de todo decidieron no intervenir, por miedo a que volviera a alejarse. Luego de esta visita, y seguramente temeroso de que intentase escapar, los privilegios de Colleen desaparecieron. Volvió a estar 23 horas en la caja de madera y los abusos aumentaron. Así estuvo hasta 1983, cuando volvió a recuperar cierta libertad. Incluso se le permitía asistir a lecturas de la Biblia con Janice y tener un trabajo de medio tiempo en un motel. Por cierto, los hijos de los Hooker creían que Colleen era su niñera y que durante las tardes se iba a casa, cuando en realidad estaba encerrada bajo la cama de sus papás. Para este punto, Colleen estaba completamente sometida y doblegada. Su mente identificaba a los Hooker como sus verdaderos amos y dueños. Había perdido la voluntad, las ganas de ser libre, pero entonces algo cambió. Para 1984, Cameron le dijo a Janice que deseaba hacer a Colleen su segunda esposa, para vivir los tres juntos y raptar a más mujeres. Este fue en definitiva un punto de quiebre para ella, que ya no soportaba más seguir siendo cómplice de todo esto. Y en agosto de ese año le confesó a Colleen que su esposo no pertenecía a ninguna compañía y la dejó escapar. La chica entonces fue a una estación de autobuses, desde donde llamó por teléfono a Cameron para decirle que se marchaba. Este irrumpió en llanto y súplicas, pero no la detuvo. Abordó un autobús y regresó a casa. Colleen le había prometido a Janice que no denunciaría a su esposo para darle la oportunidad de reformarse. Sin embargo, 3 meses después de estar cargando una culpa horrible y luego de confesarle todo a su pastor y que éste le aconsejara hacerlo, la misma Janice llamó a la policía. Aquí se reveló un dato perturbador. Colleen Stan no había sido la primer víctima de Cameron, y no estamos contando a Janice. En 1976 había raptado a Marie Elizabeth Spanecki en Chico, California, a quien atormentó igual que a Colleen. Luego le disparó con un rifle de balines en el estómago y la estranguló. Se deshizo del cuerpo en el parque volcánico Lassen. Sin embargo, como nunca fue encontrado, no pudieron presentarse cargos por este crimen. El juicio comenzó en 1985 y Cameron Hooker fue sentenciado a 104 años de prisión.
Janice fue exonerada a cambio de declarar contra su esposo. Janice y Colleen intentaron continuar con sus vidas de la mejor forma posible desde entonces. A la fecha, Cameron continúa en prisión. Su sentencia se redujo a 74 años y su libertad condicional le fue negada por última vez en agosto del 2024. El caso de Colleen Stan destaca por ser uno de los ejemplos más notorios de síndrome de Estocolmo. El abuso, la manipulación y el lavado de cerebro pueden lograr someter a cualquier persona. Colleen incluso declararía que llegó a tener sentimientos amorosos por Cameron. El caso tuvo un impacto en la cultura, con varias películas, canciones, documentales e incluso un episodio de Criminal Minds basado en este. Muchas gracias por haber escuchado el episodio de esta semana. Por favor, no te vayas sin antes dejarme un comentario contándome qué te pareció y desde dónde me escuchas. Agradezco muchísimo tu apoyo al calificar este podcast con 5 estrellas en Spotify y compartiéndolo con alguien. Te recuerdo que los enlaces a mis perfiles de Instagram y TikTok están en la descripción. Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima.